Hola, muchas gracias por estar aquí. Este es el primer episodio del podcast de Línea Invisible. Mi intención con estos videos, con este podcast, es crear contenido de mayor duración que complemente los shorts que hago para YouTube sobre problemas económicos. Mi intención siempre es educar y proponer maneras distintas de pensar sobre el mundo que nos rodea. Es difícil a veces saber o discernir qué hay que sacrificar en cuanto a información, contenido y demás reflexiones cuando se hace un short, porque un short puede ser de 1 minuto, 2 minutos máximo, porque luego la gente se cansa y se aburre, y obviamente se sacrifica como viralidad por profundidad, ¿no? Entonces la intención con este podcast es para que sea un espacio para mí, para expresarme como más largo y tendido, que la gente le entre en los comentarios y ustedes me digan qué piensan de lo que yo digo, o si quieren proponerme temas para pensar más a fondo y seguir como promoviendo el pensamiento económico en internet. Línea Invisible se llama así porque está inspirado en el concepto de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Que de hecho creo que se dice mucho y la gente lo conoce, pero se entiende muy poco. Hay poca gente que lo sabe explicar muy bien. Y mi intención es en mi canal poco a poco ir desarrollando toda una estructura de contenido, todo un edificio de contenido y de información y de testimonios y de lecturas para que la gente lo entienda mejor. Creo que hoy en día es muy popular el socialismo por redes sociales, ¿no? Por Twitter, por TikTok, por YouTube. Se popularizó bastante la idea de que el capitalismo es malo, ¿no? O sea, como que es muy común que se piense en los mercados y en el comercio y en el emprendimiento y en la empresa como algo que es como el mal menor, o incluso al empresario se le ve como un enemigo de la sociedad y que explotan a los trabajadores y que roban a los consumidores y demás. Y aunque puede ser el caso que a veces sucedan cosas así, no es culpa del sistema de libre mercado, de libre comercio o de propiedad privada. Tiene más que ver con la naturaleza humana, con la condición humana. A veces hay gente que se queja del capitalismo cuando realmente se están quejando del pecado, ¿no? Y creo que es importante generar contenido que de alguna manera contrarreste o compita con ese otro, o sea, participar en el mercado de las ideas, porque ahí en internet aquí en internet cualquiera puede subir cosas, pueden hablar y demás, y yo digo, bueno, si yo tengo algo que compartir con ustedes, pues lo voy a hacer y ojalá a alguien le sirva. Mi perfil es académico. Yo estudio un doctorado en economía, me queda poco para terminar. Doy clases de economía, de desarrollo económico, de economías en transición en una universidad en Estados Unidos, y también participo como profesor invitado de una prestigiosa escuela de negocios de México, tanto en Monterrey como en la Ciudad de México. Y entonces he tenido la oportunidad de estudiar muy a fondo estos temas, de disfrutarlo, de saber ver la belleza en la economía, y ahora quiero compartirlo más. Algo que me encanta hacer más allá de leer y de escribir es dar clases. Es donde me siento más a gusto, donde me siento más feliz, y poder convivir con alumnos que son mucho más jóvenes que yo, en algunos casos son muy jóvenes, me abre la mente. O sea, de verdad me abre la mente porque tienen mucho que decir, están preocupados por cosas que uno podría perder de vista, y entonces me forzan un poquito como a estar constantemente actualizando mis ideas, poniéndolas a prueba y tratando de intentar explicar problemáticas sociales y económicas de la mejor manera posible para la audiencia cada vez más joven, ¿no? Aunque este canal, yo quiero decir que es de economía, pero naturalmente la ciencia económica o el estudio de la economía está relacionado íntimamente con
la política, la historia, la sociología, la ética, incluso la psicología, ¿no? Entonces es una rama, yo creo que es una rama de la filosofía, pero se ha vuelto bastante multidisciplinaria o interdisciplinaria. Entonces eso nos obliga a los economistas a tratar de aprender de otras cosas. Y inevitablemente este canal pues va a ir tocando temas así, ¿no? Por ejemplo, en mi clase que doy de economías en transición, nos enfocamos en la Rusia comunista y su transición fracasada al libre mercado. Igual Polonia, Suecia y su etapa socialista en los 70s, de 1970. Dinamarca, Singapur, Estonia, la transición de Estonia, que es interesantísima. Entonces, sí hablamos de economía, pero inevitablemente terminamos hablando de política y de historia, bastante. Entonces siempre es muy bueno como apoyarse de expertos en otras ramas para aprender más de economía incluso, ¿no? Entenderlo mucho mejor. Aún así, los principios parecen ser eternos y ya platicaremos más a fondo de eso hoy y tal vez en otros episodios, de cómo el ser humano es el mismo en distintas sociedades. O sea, la naturaleza humana es la misma. Y aunque haya cambios en los sistemas, en las constituciones, en las culturas, al final la lógica económica es la misma. Y la realidad de la importancia del sistema de precios es la misma, sin importar dónde estemos, ¿no? Claro, sujeto a debate. Yo encantado de platicarlo más a fondo este tema. Déjenme en los comentarios si no están de acuerdo, pero está muy interesante esto, ¿no? A mí me encanta hablar de estas cosas. ¿Por qué estudié economía? Fíjate que todo empezó, yo creo que en secundaria o prepa, que un amigo que es 10 años mayor que yo lo admiro bastante, muy inteligente. Él había estudiado economía y a mí me llamaba mucho la atención porque parecía, y hasta la fecha creo que lo compruebo y es realidad, es una manera muy interesante de conocer a la persona, al ser humano. O sea, al final es un estudio de la acción humana. Y claro, es un misterio, sigue siendo un misterio para todos y uno se puede acercar a la pregunta de la naturaleza humana desde la teología, desde la filosofía, desde la historia, desde la sociología, desde la psicología y demás, incluso desde la literatura. Y la economía parece ser algo que explica muy bien el mundo en el que vivimos y cómo cambia. Entonces, al platicar con esta persona, que él sabe quién es, le mando un saludo, me convenció que ese es un muy buen camino, porque en ese entonces a mí me interesaba muchísimo la literatura y la filosofía, pero son carreras que luego no tienen un mercado laboral robusto. O sea, es muy difícil vivir de eso puramente, ¿no? En cambio, la economía puede tener todo un abanico de oportunidades que luego resultó que sí era verdad, ¿no? Yo veo a mis compañeros de la carrera donde están y están en una gran diversidad de lugares y de empleos. Entonces es una manera de desarrollar el pensamiento crítico, la lógica de pensamiento económico, y eso te va a servir en cualquier lado. Entonces también eso es un buen argumento a favor de escuchar este podcast y este canal de YouTube, ¿no? Entonces, eso detonó mi interés. Pero me acuerdo un día en el que fuimos a hacer una labor social en una comunidad que sufría de la pobreza, ¿no? O sea, era un lugar súper pobre. Y me acuerdo que este mismo amigo le donó como 200 pesos mexicanos a una señora. Y algo así dijo como, es que con esto yo sobrevivo todo el mes. Y yo no lo podía creer porque en ese entonces, no sé, nos íbamos a cenar con amigos y al Applebee's o al Chili's o a las alitas o lo que sea, y nos gastábamos mucho más que eso. Entonces como que a mí me hizo un clic así bien raro de que ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que haya gente que con 200 pesos viva todo un mes? ¿Cómo? O sea, no me entraba en la cabeza. Y me escandalizó. Tenía como yo unos 14 años, tal vez.
me escandalizó. Dije, ¿cómo es posible que vivamos en un mundo así, no? Y esa experiencia me fue encaminando cada vez más a pensar que estudiar economía sería lo mejor para mí. Entonces, durante la prepa como que sí me empecé a enfocar en eso y leer libros de economía, libros muy básicos, pero muy padres, como Undercover Economist, que es un libro como de... como el economista es como un detective, ¿no? Que descubre la razón detrás de sucesos que pueden parecer muy extraños, como podrán luego ver aquí en mi canal en algunos shorts que estaré haciendo. Y entré a la carrera, estuvo todo muy padre, pero durante la carrera me empecé a dar cuenta que los economistas, al menos con los que me tocó a mí convivir y leer en esa época, como que estábamos demasiado obsesionados con la pobreza. Y esto puede parecer así como irónico, porque acabo de decir que justo eso fue lo que detonó mi interés más profundamente, pero a lo que me refiero es que es muy distinto que un economista se acerque al mundo y diga, oye, ¿cuál es la causa de la pobreza? ¿De dónde viene la pobreza? Como si esa pregunta tuviera sentido, porque no lo tiene. Otra opción es llegar al mundo y preguntarnos, ¿de dónde sale la riqueza? Son dos acercamientos muy distintos a la ciencia económica. No tienen, de hecho no tienen nada que ver. Lo digo porque la pobreza, si vemos o si pensamos en la historia de la humanidad, la pobreza es el estatus natural del hombre. O sea, naces y eres pobre y el mundo es pobre. El mundo empezó en la pobreza y en la miseria, en la violencia, en la vida muy corta, ¿no? No había medicinas y vivíamos muy poco y vivíamos como en clanes, casi como pues, cavernícolas, ¿no? Y de pronto le das fast forward como 10,000 años y ahora tenemos internet y inteligencia artificial y vivimos el promedio de vida es como de casi 80 años. Hay medicinas, están curando cosas que eran incurables, ¿no? Digo, y puedes pensar como en el estilo de vida que tenemos hoy y no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo es posible que incluso hasta los más pobres el día de hoy vivan mucho mejor que la gente que vivía, no sé, hace miles de años? ¿De dónde sale la riqueza? Esa es como la gran pregunta de la economía. Los economistas, la gran mayoría de nosotros reconocemos que el inicio de la economía moderna no es la antigua Grecia necesariamente, aunque desde la antigüedad se tenía este concepto de oikonomía, que es un concepto griego que tiene que ver con la administración del hogar. Son dos palabras griegas que en conjunto significan la administración del hogar y de ahí viene la palabra economía. Antes de Adam Smith, que era este filósofo escocés y ahora el padre de la economía. Antes de Smith, la economía primero se veía como la administración del hogar, cómo las familias administraban los pocos recursos que tenían, cómo organizaban el trabajo y cómo se dividían el trabajo en el hogar. Y luego se volvió sobre el Estado, sobre el gobierno, que de hecho va a ser uno de los grandes protagonistas o antagonistas, tal vez, de todo mi canal, de hecho. Y la economía se volvió más luego el estudio como el estudio del gobierno y cómo el gobierno administra los recursos de la sociedad, los recursos escasos, cómo el gobierno distribuye riqueza, cómo el gobierno distribuye trabajo, cómo el gobierno invierte, cuáles son las reglas más adecuadas para que una sociedad prospere, etc. Y sí, en ese sentido, el tratado que escribió Adam Smith y se publicó en 1776, que se llama Una investigación a la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, gran libro, sí era una recomendación de política pública, pero más a fondo era un tratado de filosofía. No salió de la nada. De hecho, Smith no se decía a sí mismo economista tal cual, ¿no? Esto es un concepto más nuevo, porque en 1759
se publicó la versión final de un libro de filosofía que él escribió, que es La teoría de los sentimientos morales. Y ese libro es más como, no quiero decir que es autoayuda, porque no lo es, en cierto sentido no lo es, pero sí es de filosofía moral y de cómo formamos juicios morales y cómo nos relacionamos los unos a los otros. Y explica cómo no somos solo egoístas, sino que ese interés propio de cuidarnos a nosotros mismos primero y luego a los demás tiene sentido y es algo que la naturaleza nos recomienda, y que somos capaces de sentir simpatía y que buscamos aprobación y que juzgamos nuestras acciones desde el punto de vista de un espectador imparcial, que también es un concepto interesantísimo, así como la mano invisible, que se entiende poco, y este es mucho menos popular, por cierto. Y también habla de cómo aprendemos a moderar nuestras pasiones para vivir en sociedad. Y en la historia de la filosofía tal vez no es un libro demasiado importante, pero para nosotros aquí en este canal sí nos interesa, porque la teoría de los sentimientos morales le dio legitimidad y le dio autoridad moral a Smith para que luego La riqueza de las naciones tuviera el peso que tuvo al ser publicado. Entonces, este año 2026 se cumplen 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, y es un libro importantísimo para los economistas y para, de hecho, todos, porque fue el primer gran libro que nos acercó a la gran pregunta, a la pregunta central de la economía, que es el gran enriquecimiento. O sea, ¿de dónde viene la riqueza? Porque todos queremos que la sociedad prospere. Todos queremos que hasta el más pobre viva en condiciones de vida dignas y que no le falte nada. Entonces la gran pregunta es cómo lograr eso. ¿Cómo es posible que hay países ricos y países pobres? ¿Qué hicieron, no? Y claro, hay muchas respuestas. Hay gente que dice, hoy incluso hay gente que dice que tiene que ver con el colonialismo, porque hay países ricos porque le robaron a otros. Hay otros que hablan de la guerra, que hay países ricos porque ganaron guerras. Hay gente que dice que los países son ricos solo por su geografía, o por sus recursos naturales, o por características genéticas de la población, que eso es una idea bastante peligrosa. Hay gente que dice que, no sé, geografía, tecnología, tienen que ver con la tecnología. Y para todas estas respuestas hay un gran contraargumento, porque para cada una de estas respuestas hay ejemplos que contradicen esa teoría, ¿no? Por ejemplo, en lo de los recursos naturales, hay gente que dice, bueno, es que Estados Unidos es un país súper grande y tienen de todo tipo de ecosistemas y demás, y tienen petróleo. Y sí es cierto, es verdad que hay mucha riqueza natural, pero también hay mucha riqueza natural en Venezuela, y no es un país súper exitoso, al menos hoy, 2026, no es un país ejemplo. Y luego hay países muy pequeños que son muy, muy ricos, ¿no? Singapur, por ejemplo, Nueva Zelanda, aunque también tiene bastantes recursos naturales, pero es un país pequeño. Finlandia, Suecia, etc. Así nos podemos ir, ¿no? Con cada cosa. Entonces, creo que la respuesta que dio Smith es mucho mejor a todas estas teorías. Y además, fue muy humilde porque él sabía que era un proyecto que había que seguir. O sea, La riqueza de las naciones se publicó hace 250 años y sigue siendo un proyecto que la gente toma como propio, y todos quieren seguir profundizando en algunos puntos que escribió Smith. De hecho, si hoy ustedes compran la versión de Liberty Fund de La riqueza de las naciones, son 2 tomos gordísimos y son como 1000 páginas. Es bastante largo, bastante completo, y en cada párrafo hay bastante sabiduría y vale mucho la pena leerlo, aunque tome tiempo, y nos daremos cuenta que hay muchas preguntas que Smith dejó abiertas, ¿no? Porque él sabía que en su tiempo no se podía, no había suficiente evidencia para lo que él decía, pero sí logró intuirlo con mucha precisión desde mi punto de vista. Entonces, La riqueza de las naciones trata sobre cómo las sociedades generan riqueza para su gente. Tengo un profesor que dice que el único error en La riqueza de las naciones de Smith está
en su título. Quiero repetir que el título es una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Y mi profesor, Don Boudreaux, me dice que el título debería de ser la riqueza de la gente o la riqueza de los ciudadanos. Que el enfoque tendría que ser en la persona, en el ordinario, en la persona normal que va por ahí en la calle. Porque al final la riqueza de las naciones realmente significa la riqueza de su gente. Y la prosperidad de su gente. Y la libertad de su gente. Entonces, la teoría de los sentimientos morales, que es este libro de filosofía, de alguna manera ilumina la riqueza de las naciones. El libro. La teoría de los sentimientos morales es mucho más corto, pero muy profundo y más general. Y nos ayuda a entender de qué va el proyecto del liberalismo en el sentido clásico, liberalismo clásico de Smith, ¿no? Una de las ideas clave de la teoría de los sentimientos morales es la división de las justicias, o los 3 tipos de justicias que Smith desarrolla en su libro de filosofía, que luego están presentes en la riqueza de las naciones. Y hay 3, y solo voy a hablar de una porque no quiero tampoco extenderme demasiado, pero es la justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia estimativa. Y la que nos interesa primero es la justicia conmutativa, que tiene que ver, en resumen, con que no nos metamos con las cosas de los demás. O sea, no robar, por ejemplo. No robar, no golpear, no ejercer violencia al otro. Y si se respeta la justicia conmutativa, que también tiene que ver con la protección de la vida, la protección de la propiedad, la protección de los contratos. Decía Smith que si eso está protegido, que entonces de manera más o menos natural se va a dar la prosperidad. ¿Por qué? Porque dice que la prosperidad surge de la división del trabajo, que es un proceso muy natural en el ser humano. Tendemos a especializarnos en algo. Si tú y yo nos quedamos varados en una isla desierta, lo lógico para sobrevivir va a ser que nos dividamos las tareas. Por ejemplo, que tú te vayas a cacería a buscar venados o jabalíes o lo que sea, y yo me voy a pescar para comer pescado. Con el tiempo, por la práctica, por el hábito, yo me voy a hacer mejor en la pesca y tú te vas a hacer mejor cazador. Y así, con el tiempo, luego a mí se me van a ocurrir mejores maneras de hacer las cosas y a ti también. Tal vez tú luego desarrollas mejores maneras de construir un arco y flecha y yo voy a crear una red para pescar pescados. Y entonces, si antes los dos hacíamos las dos cosas mal, pues ahora mejor uno va a hacer una cosa muy bien y el otro va a hacer una cosa muy bien. Y con ese excedente en productividad, lo vamos a intercambiar y nos vamos a quedar con más carne y más pescado los dos. Y entonces la pregunta luego es el intercambio. ¿Qué se necesita para que suceda ese intercambio de excedentes de la producción? Porque la especialización logra eso, logra hacer más con menos a través del tiempo y entonces ese extra, luego cómo se distribuye a los demás. También el libro habla de la competencia, la importancia de la competencia y de las buenas instituciones como justicia, la propiedad segura, la libertad del comercio, límites al privilegio, los monopolios y el poder mercantilista. Era un gran ataque al mercantilismo, que es una filosofía económica que creía que la riqueza estaba en los metales preciosos y en proteger a la industria doméstica sobre el extranjero, ¿no? Y Smith dice, oye, no, de hecho, conviene que Francia le venda vinos a Inglaterra y a cambio Inglaterra le manda ropa o lana, textiles a Francia. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña produce más y mejor de calidad y más rápido bienes textiles y Francia hace mejor vino. Y entonces si intercambiamos, los dos vamos a tener mejor ropa y mejor vino. Más o menos es la lógica. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que se logre tener mercados que funcionen? Cuando yo entré a la carrera de economía, la licenciatura, entré en el 2015,
Estudié del 2015 al 2016 la carrera y luego empecé la maestría en economía en el 2022 y estoy por terminar el doctorado en el 2027. Entonces ya llevo bastante tiempo pensando en estos temas y dándole vueltas y entendiendo y profundizando en algunos puntos. Cuando yo entré a la carrera, a mí me dijeron que la economía era la ciencia de la escasez. Es decir, que la economía es la ciencia que se encarga de estudiar qué se produce, cómo se produce y para quién se produce frente a recursos escasos. Lo cual está muy bien para empezar, está muy bien como un primer punto de partida, muy general, muy mainstream, está bien. Pero luego con el tiempo te das cuenta que empieza a aparecer ingeniería, empieza a aparecer como optimización de sistemas y reducción de costos y maximización de utilidades como para la empresa, ¿no? Como si fuera el economista un ingeniero. Incluso en los modelos más avanzados de econometría ya aparece física, ¿no? Ya aparecen cosas que empiezan a ser muy, muy, muy diferentes a lo que Adam Smith escribió como filósofo. Entonces creo que deberíamos los economistas volver a vernos a nosotros mismos más como filósofos y menos como ingenieros, porque ingenieros hay muchos y muy buenos y los economistas no somos buenos ingenieros. Entonces en este canal también vamos a hablar algo de eso, del problema del cientificismo y cómo nos perdimos en el camino, o cómo de repente a través de la historia del pensamiento económico hay etapas en las que nos perdemos el enfoque. Entonces eso fue en la licenciatura. Luego en la maestría y en el doctorado vine a estudiar un lugar muy padre para estos temas y me cambiaron el enfoque y me dijeron, es que la economía no es la ciencia de la escasez, porque la escasez es dada, o sea, no hay nada que darle la vuelta a la escasez. Es la realidad material, ¿no? El economista más bien se tiene que enfocar en el intercambio, en los mercados y en las instituciones que lo hacen posible. Lo cual abre un montón de preguntas. ¿Qué significa mercado? ¿Qué significa intercambio? ¿Qué significan instituciones? Y también en este canal vamos a estar hablando muchísimo de todo esto. Y tal vez podamos meternos a profundidad a cada una de estas cosas, episodio tras episodio. Parte de mi especialidad como economista, tengo de hecho dos, formalmente son dos especialidades con las que me gradué de maestría. Uno es economía política, con enfoque en la Escuela Austriaca de Economía, y mi otro énfasis es en economía sociológica. Entonces es más como esa combinación de la sociología con la economía. Ahí es donde habito yo y donde me siento muy cómodo. Pero también tomé cursos, aunque no hice el examen de especialidad porque solo se pueden hacer dos. Pero tomé los cursos para la especialidad de economía política smithiana. Es decir, del pensamiento filosófico y económico de Adam Smith. Entonces tuve cursos enteros sobre el libro de la riqueza de las naciones y sobre la teoría de los sentimientos morales y otros escritos de Smith, que tal vez en algún episodio especial sobre Smith y su pensamiento y su relación con David Hume y otros podremos profundizar un poco más en eso. En cuanto a la Escuela Austriaca de Economía, tal vez algunos ya lo habrán escuchado, pero fue una tradición. Es debatible si fue o sigue siendo, pero fue una tradición académica en economía dentro del mundo de la ciencia económica. Y se llama Escuela Austriaca porque sus fundadores y la mayoría de sus miembros nacieron y se desarrollaron como economistas en Austria. Aunque terminaron luego siendo muy prominentes, sobre todo Mises y Hayek, en Inglaterra y en Estados Unidos. Tristemente hoy se habla de la Escuela Austriaca de Economía como si fueran como bichos raros o como si fueran ideas marginales allá lejanas del centro de
de enfoque hoy. Y aunque de alguna manera sí lo es, porque sí son raros los economistas austriacos, no se estudia mucho. Los principios y las ideas de la escuela austriaca ya están completamente integrados al estudio de la economía hoy. O sea, por ejemplo, un concepto clave en cualquier clase de microeconomía básica, en cualquier lugar del mundo, habla sobre el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo real de una decisión, es el valor de la mejor alternativa sacrificada cuando tomas una decisión. Ese concepto lo acuñó más formalmente alguien que se llamó Friedrich von Wieser, que era un economista austriaco, de la escuela austriaca. Y ese concepto ya como que se les olvidó a todos que viene de la escuela austriaca. Pero bueno, no pasa nada. Quiero volver a Smith porque hay algo que él no logró y que luego se logró hasta 1871, que es el desarrollo del marginalismo, de este concepto de la marginalidad que es tan importante en economía. En el margen, o sea, el marginalismo es la idea de que las decisiones económicas del ser humano se entienden analizando los beneficios y costos de una unidad adicional de algo. Si no lo conoces, si no estás familiarizado con este concepto, te recomiendo mucho que lo investigues en tu cuenta más a fondo y leas más al respecto, porque es difícil de explicar solo en audio, la verdad. Es muy útil luego usar gráficas o lo que sea, pero la idea es que nosotros no tomamos decisiones de consumo o de inversión o de gasto o lo que sea basándonos en el total de los beneficios o en el total de los costos, sino en el beneficio o en el costo de esa última cosa que hiciste, esa última unidad de un bien que consumiste o así, ¿no? No tomamos la decisión de dejar de comer por la cantidad total de comida que comimos, sino por el beneficio que nos da la última mordida. Y eso suena raro, incluso si no estás familiarizado con eso te puede sonar equivocado, pero no lo es. Hay una paradoja muy famosa que Smith trata en su libro y no la resuelve, que es la paradoja del agua y del diamante. ¿Por qué, si el agua es vital para vivir, para la vida humana, por qué el agua es más barata que los diamantes? Tal vez hoy, con la modernidad en la que estamos y todo, te parezca muy obvio la respuesta, pero para un genio que era Smith en 1776 no había una respuesta clara para esto. Se intuía, pero no se había desarrollado una teoría para explicarlo. Eso no llegó sino hasta 1871, cuando al mismo tiempo, en 3 lugares diferentes, sin conocerse, 3 economistas llegaron a la respuesta a través de la marginalidad. Uno de ellos fue Leon Walras, que era un economista franco-suizo. El otro era Stanley Jevons, que era inglés. Y el tercero, del que voy a hablar un poco más, fue Carl Menger. Carl Menger se considera como el padre o el fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Él era, si no me equivoco, él era periodista en Viena y escribía noticias sobre el mundo empresarial. Y así fue como él entró y empezó a pensar en conceptos económicos. En 1871 publicó un libro que se llama Principios de Economía. Y ese libro, es más, si nunca has estudiado economía, yo te recomendaría que empieces por algo así, ¿no? O sea, creo que Principios de Economía de Carl Menger es muy completo, sigue siendo básico, aunque no es demasiado sencillo de leer. Pero si te gusta leer y has leído otras cosas y quieres aprender de economía, creo que Menger es un muy buen momento, es un buen lugar para empezar. Tiene de todo y lo explica súper bien. Y un elemento clave que también, por cierto, ha sido adoptado e interiorizado por economistas alrededor del mundo, pero no reconocen exactamente que viene de la escuela austriaca,
es el valor subjetivo. Es algo tan sencillo y tan obvio, aparentemente, que las cosas tienen un valor subjetivo. Bueno, no es tan obvio, hay mucha gente que no lo ve. Pero esto es contrario a, por ejemplo, la teoría de valor-trabajo de Marx, que decía que las cosas tienen su valor porque fueron trabajadas. Y entonces decía Karl Marx, que cuando tú produces algo, como que imprimes parte de tu esencia en eso, y por lo tanto tiene cierto valor, y tú como trabajador deberías de ser capaz de extraer todo el valor de eso que produjiste. Pero el valor subjetivo te dice, oye, es que el valor de este trabajo se lo da cada individuo. O sea, si tú produces algo, el valor es determinado en cada persona en el momento de que deciden intercambiarlo por otra cosa. Entonces, si siguiéramos a Marx, yo podría producir 1000 cosas que nadie quiere y luego tener que exigirle al gobierno que me recompense, ¿no? Porque sería injusto que yo le dedique tanto tiempo en, no sé, cavar pozos donde nadie los quiere, pero como le trabajé y entonces imprimí parte de mi esencia en eso, pues deberían de pagarme, alguien debería pagarme, el gobierno, lo que sea. Y Menger dice, no. Menger dice, es que el trabajo solo tiene valor cuando hay alguien que valora el producto de ese trabajo. A ver, estamos hablando, claro, de valor económico, de valor comercial. No necesariamente estamos hablando de el valor espiritual en el desarrollo humano, en la formación, de las virtudes y demás, porque seguramente habrá cosas que son de alguna manera trabajo manual y pueden no tener valor comercial y aún así tienen valor de otro tipo. Pero aquí en economía estamos hablando de valor comercial. También aprovecho para decir que no porque nos guste y veamos la realidad de cómo funcionan los mercados y cómo son tan eficientes y cómo nos hacen la vida mejor y más fácil, tampoco estoy diciendo que absolutamente cada cosa que exista se debería de comercializar. Yo también reconozco que hay ciertas cosas que pueden tener valor, pero no valor comercial, y no tendrían por qué comercializarse. Ejemplo más fácil, el ser humano. No estoy a favor de la compra y venta de seres humanos, obviamente, aunque si quisiéramos distribuir seres humanos, probablemente un mercado sería la mejor manera de hacerlo en cuanto a eficiencia, pero no estoy diciendo que se debería de hacer, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Entonces hay que distinguir siempre entre bienes comerciables y bienes no comerciables, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, entonces Carl Menger tuvo 2 alumnos que fueron Eugen von Bäverk, que escribió bastante sobre el capital, sobre interés y la importancia en el tiempo, el capital a través del tiempo. Friedrich von Wieser, que yo lo reconozco como clave en el desarrollo del concepto moderno de costo de oportunidad, pero él también ayudó a formalizar la teoría de la imputación. Imputación, que es cómo el valor de los bienes finales, o sea, el producto final de un proceso, tal vez una computadora, un celular, una taza de café o lo que sea, ese valor se puede transmitir a los factores de producción. Es decir, cuando tienen algo un precio al cual la gente decide comprarlo porque lo valoran más que ese dinero, en ese precio están detrás todos los factores de producción que tienen. Y esa idea va a ser muy importante para algunos argumentos de Mises y Hayek que van a continuación. De Menger y von Bäverk y Wieser, luego se estudia a Ludwig von Mises, o Mises nada más. Y su historia de vida es muy interesante, que también podría ser un buen sujeto para algún episodio de este proyecto, de este experimento que es Línea Invisible. Mises publicó un libro totototote, que es un tratado de economía que se titula La acción humana, Human Action. De hecho, tengo por aquí mi edición que viene en 4 mi edición que viene en 4 tomos. Y escribió sobre el socialismo. De hecho, visitó México y
dio algunas conferencias en la Ciudad de México y Monterrey, tal vez Guadalajara si no me equivoco, pero estoy seguro que en Ciudad de México y Monterrey. Y Mises, una de las cosas más importantes que hizo desde mi punto de vista fue publicar en 1920 un ensayo que se titula Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, algo así como el cálculo económico en el Commonwealth socialista. Y es una crítica al sistema socialista, a Marx y a los rusos y a la Unión Soviética, que iba empezando apenas, ¿no? Porque la Revolución Rusa fue en 1917. Y su idea es que era un error pretender que era buena idea tener o ser dueños, tener propiedad colectiva de los medios de producción, que era un grave error. En el ideal marxista-leninista, los trabajadores iban a tomar control de los medios de producción, ¿no? Del dinero, de los bancos, de las máquinas, de todos los factores de producción, para que el malvado capitalista no extraiga el valor del trabajo de los trabajadores. Acuérdense de esa idea de que uno imprime, según esto, según Marx, como que parte de tu ser, parte de tu esencia se transmite a lo que produces, y entonces si tú no extraes todo el valor de ese producto para ti mismo, parte de tu ser se pierde, ¿no? Y entonces eres explotado y eres alienado de tu trabajo. Entonces Mises dice, es que si los trabajadores toman control y propiedad colectiva de los bienes de producción, entonces no habría un mercado, no habría comercio para los medios de producción, para el capital, para las máquinas, para la tierra, etc. Y si no hay un mercado para los medios de producción, entonces no puede haber precios, porque no hay mercado, no hay precios de mercado, obvio. Y como no hay precios, no hay información sobre la escasez relativa entre los factores de producción, y por lo tanto el cálculo económico es imposible. Es decir, que Mises decía, si no hay un mercado para los factores de producción, no hay manera de saber, por ejemplo, de qué material vamos a construir los rieles del tren, el ferrocarril, ¿no? ¿Por qué no hacerlo de titanio o de platino o de oro? No hay manera de saber qué factores de producción son eficientes y necesarios para construir lo que sea que queramos construir. Porque no hay información de los precios. Entonces, siempre acuérdense que los mercados son como subastas. Cuando alguien vende algo en un mercado, hay X cantidad de unidades disponibles y la gente participa en ese mercado con su dinero, ¿no? Y dicen, oye, yo a ese precio sí lo compro. No, yo no. Yo sí, yo no. Yo sí, yo no. Tal. Hasta que el vendedor encuentra un precio adecuado para que maximiza sus beneficios, que también representa ese dinero, representa clientes que encontraron más valor en tener ese bien que mantener su dinero en sus bolsillos. Al no haber esa subasta para los factores de producción, el socialismo, un sistema socialista, no tiene manera de distinguir qué producir, cómo producir y para quién. Para hacer la conexión con esta definición básica de lo que es economía, al menos lo que a mí me dijeron en la licenciatura. Entonces fíjense cómo los mercados, como funcionan como una subasta, logran distribuir los factores de producción en donde serán mejor valorados de manera subjetiva. Por ejemplo, imagínate que hay cierta cantidad de granos de café colombianos disponibles en el mercado. Y entonces, pues se le vende a cierta cantidad de personas que lo usan para producir productos derivados del café. Habrá quienes produzcan café de especialidad con una máquina muy cara. Habrá
quienes lo usan para cocinar postres. Habrá quienes lo vendan como café más barato, hecho con una máquina más barata, para que sea más accesible a la gente en la calle o lo que sea, ¿no? Si luego se sufre una sequía en Colombia, o hay una crisis, o hay un huracán, o se pierde un cargamento, se hunde un barco, no sé, y quedan de repente pocos granos de café, pues entonces se va a necesitar distribuir ese café primero a la gente que más lo valora y que está dispuesta a pagar más por él. Tal vez va a ir primero a los del café de especialidad, que usaron una máquina más cara, o se va a ir a los que hacen postres, pero chance la gente que lo vendía como café hecho barato para la calle, pues ellos van a ser los primeros que se van a quedar sin café. ¿Por qué? Porque no van a tener el dinero para pagar el café. Entonces, cuando hay escasez, cuando pasa algo y hay menos café, hay menos oferta disponible, y eso naturalmente hace que el precio suba. Y el precio es como una señal que le manda a los consumidores para que el que más lo valora lo tenga primero. Entonces es muy padre porque es como un sistema de distribución súper inteligente, súper rápido, que no requiere saber todo. El vendedor de café colombiano no tiene que saber para qué se usa. Solo tiene que saber si su cliente está dispuesto a pagar un precio o no. Y de igual forma, un comprador de café no necesita saber si hubo una sequía, o si hubo un huracán, o si hubo una guerra, o si se hundió un barco. Lo único que necesita saber es el precio. ¿Lo puedes pagar o no? Si sí lo puedes pagar, la razón muy probablemente es porque lo vas a poner en donde va a ser mejor valorado, en donde la gente va a pagar más por ese café. Tal vez la sociedad valora más el café cuando está hecho con una máquina más cara, o cuando está hecho en un postre muy complejo. Y se valora un poco menos cuando está hecho así fácil, rápido y hasta se desperdicia porque se enfría y no sé qué, ¿no? ¿Sí me explico con todo esto? Por favor, pónganme en los comentarios si creen que no soy suficientemente claro. Pero más o menos ese es el concepto que Mises llevó sobre la mesa en 1920 para criticar el sistema socialista. Y sí, de alguna manera dijo, esto va a fracasar, esto no va a ser posible que sea exitoso. Aún así la Unión Soviética duró como 70 años y sí fracasó. El muro de Berlín en el 89, perestroika en el 91, se deshace la Unión Soviética en los 90 y sí fue un fracaso. También podemos hacer un episodio sobre la Unión Soviética y su fracaso como sistema económico en otro episodio, pero eso fue Mises. Y luego Hayek, que fue un alumno de Mises, Friedrich August von Hayek, por cierto, tal vez el más famoso de los economistas de la escuela austriaca, y te voy a decir por qué, porque ganó el premio Nobel de Economía. Y hay quienes dicen que el mejor artículo de economía jamás escrito es El uso del conocimiento en la sociedad, de Hayek. Yo creo que todo el mundo debería leer ese artículo. Si estás aquí escuchándome, cuando termines de escuchar esto, busca en Google el uso del conocimiento en la sociedad por Hayek y léelo. Entonces lo que hace ahí Hayek en ese artículo es describir la importancia del sistema de precios y del mercado para que la sociedad aproveche el conocimiento disperso. O sea, en la sociedad, imagínate que somos un montón de gente y cada cabeza es un mundo, ¿no? Y como nos especializamos, cada quien sabe mucho de algo chiquito. O sea, hay gente que sabe muy poco de muchas cosas y hay gente que sabe bastante de algo. Si tú en tu carrera profesional te especializas en algo muy específico, o si eres trabajador manual, obrero, lo que sea, te especializas en algo muy específico, que es tu trabajo del día a día. Y entonces, si tú administras una máquina, por ejemplo, una imprenta en una impresora o no sé, pues tenemos poca gente que le sabe mucho a esa máquina. Y entonces como sociedad dependemos de que tú hagas bien tu trabajo y así te vamos a pagar conforme valoramos la imprenta y lo que sea, y necesitamos que ese conocimiento se convierta en beneficio para todos los demás. Y así entonces en una sociedad libre todos nos especializamos en algo y participamos compartiendo nuestro talento a los demás a través del mercado. Y así nos ganamos el pan de cada día, ¿no?
Lo que dice Hayek es que el sistema de precios logra coordinar las acciones de millones de personas en una sociedad y por lo tanto logra que la sociedad entera aproveche el conocimiento de todos los demás. Por ejemplo, yo la verdad casi no hago nada con mis manos. O sea, soy alguien que trabajo 100% por ahora, casi 100% en la educación, en el sistema educativo. Y me he preparado y he estudiado y he leído y doy clases y qué padre. Yo no sé hacer ropa, no sé cultivar frutas y verduras y no sé ir de cacería. No tengo idea cómo se ordeña una vaca. No tengo idea cómo construir una computadora. No tengo idea cómo hacer un lápiz. No tengo idea de casi nada, la verdad. Y creo que es el caso de mucha gente. Claro, puedes saber un poco de varias cosas por hobby, ¿no? Pero al final dependemos de millones de personas alrededor del mundo para tener lo que tenemos y para disfrutar de los bienes y servicios que disfrutamos todos los días. Eso solo se hace posible gracias a que hay un comercio que permite intercambios mutuamente beneficiosos, ¿no? Entonces para Hayek, pues este mercado, este desarrollo económico de la sociedad y cómo nos coordinamos a través del sistema de precios, se le puede llamar orden espontáneo, que es un gran concepto que de hecho nos regresa un poco a Smith también, porque Smith también lo vio. Y el concepto de la mano invisible tiene más que ver con esta idea de orden espontáneo. El orden espontáneo es un orden que es resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Es decir, que no hubo una mente, no hubo un arquitecto que diseña este orden. El mercado es un buen ejemplo de orden espontáneo, pero no es el único. También los sistemas legales pueden llegar a tener algo de orden espontáneo. Los lenguajes, ese es uno de mis ejemplos favoritos. El lenguaje, por ejemplo, está debatido en la lingüística seguramente, pero no es que sean fenómenos 100% naturales como puede ser un huracán o un tornado o lo que sea. Tienen algo de natural porque de alguna manera sí somos mamíferos también, pero el lenguaje como totalidad, como el español o el inglés, que es curioso decirlo así porque no es como que existen en su totalidad, porque siempre tomamos de otros lados y siempre nos inventamos palabras para comunicarnos unos a los otros. Pero el lenguaje es resultado de la acción humana, pero no del diseño. O sea, no hay nadie que haya diseñado todo el español. Es más como el resultado de acciones individuales que chocan unos con otros y de sucesos históricos, y entonces a través del tiempo se fue transformando en algo que más o menos nos ayuda a comunicarnos. Más o menos así es el mercado. A mí me encanta pensar en el mercado como un lenguaje. Creo que es súper útil. Y tal vez, otra vez, seguramente habrá más oportunidad de profundizar en estas ideas después, ¿no? En otros episodios. Entonces, también Hayek llamó a esto, a este estudio de la economía basándote en el intercambio, lo llamó catalaxia, o en inglés catalactics, que también viene del griego catalasien. Así como la palabra economía viene del griego, también catalaxia viene del griego, y significa algo así como intercambiar, pero también significa recibir en la comunidad o también convertir a un enemigo en un amigo, que es algo muy bonito porque también decía Mises, paralelo a Hayek, que donde cruzan bienes y servicios y donde cruza el dinero, no cruzan las balas. Es decir, que mientras más estrecha y fuerte sea la relación comercial entre los países, menos va a ser la probabilidad de guerra. Lo cual creo que es mayoritariamente verdad, aunque siempre puede haber hombres que atenten contra eso, ¿no? Pero es algo muy bonito y muy pacífico. Hablando de paz, de hecho aprovecho que hay una frase muy famosa de Adam Smith que se registró en una de sus clases en Edimburgo y dijo que para que un país pase de la barbarie y el salvajismo, de la pobreza hacia la prosperidad, solo hace falta 3 cosas: la paz, impuestos fáciles
y una administración tolerable de la justicia. Obviamente todo esto abre la pregunta a qué significa cada una de estas cosas y en qué sentido y cómo llegar a ellas. Pues es una pregunta abierta que él en La riqueza de las naciones lo estudia muchísimo más a fondo y da respuestas más claras, pero también es algo muy bonito ver el mundo así. Ahora, quiero decir que todo esto no es utópico tampoco. O sea, esta gente, ninguno de ellos decía que los mercados iban a traer el cielo en la tierra. Para nada. Para nada. Si esa es tu idea, pues estás equivocado. Nadie de estos pensaba eso. No es una utopía. Pero es el menor de los males. Y son los sistemas en donde el mal que puede hacer el ser humano se minimiza. Y el egoísmo, que también es un tema interesante, pero el egoísmo del empresario y del emprendedor y la avaricia, pues se convierte en el bien de los demás. Si alguien por avaricia, que qué lástima, ¿no? Que sea avaro y que esté demasiado enfocado en el dinero y no sé qué, en vez de pensar en Dios y en la familia y demás. Si alguien en su avaricia crea un producto para hacerse millonario y resulta que ese producto es súper útil para todos los demás, y sí, efectivamente se vuelve millonario, pues mira, qué lástima su avaricia, pero qué bueno que el resultado de esa avaricia fue un beneficio para todos los demás y que esa avaricia no se llegó a satisfacer a través de la violencia o del fraude o del robo o lo que sea, sino a través de satisfacer clientes. Entonces, bueno, también hay todo un dilema ético que estaría padrísimo discutir. Déjenme en comentarios qué piensan de esto. Y puede ser un episodio para después. Pero son todas estas cosas, estas reflexiones que a mí me llevan a crear este canal y a crear este espacio para discutirlas y pensar juntos y reflexionar juntos, ¿no? Entonces Hayek decía que la catalaxia era un mejor nombre para la ciencia económica, ¿no? O sea, en vez de pensar en la administración del hogar, que significa economía, deberíamos de enfocarnos más en el intercambio y en las instituciones que hacen posible el intercambio. El intercambio que se da gracias a la especialización a través de la división del trabajo. Y entonces, en un país, todo lo que obstaculice el libre intercambio para tener beneficios mutuos va a provocar que la gente no prospere. ¿Ok? Y en eso es donde yo estoy más interesado en estudiar y en promover estas ideas para que como ciudadanos y como personas, donde sea que estés, donde vivas, que nos preguntemos qué obstáculos tiene la sociedad en la que yo estoy, en la que participo, para generar valor para los demás. ¿Por qué los gobiernos toman decisiones que van a hacer cada vez más difícil que un vecino le dé valor a otro? Y eso puede venir en forma de reglas y regulaciones, impuestos, mayor gasto del gobierno que distorsiona el mercado, que distorsiona el sistema de precios, la guerra, la inseguridad, un sistema legal de baja calidad, no tener derechos de propiedad, que también, por cierto, la propiedad privada da para muchas horas de plática. Los gobiernos que tienen políticas monetarias imprudentes, ¿no? Que imprimen demasiado dinero y entonces generan inflación. Los países que prohíben la relación comercial con gente de otros países, ¿no? A través de aranceles o de cuotas o de impuestos muy altos y demás. Entonces, todo este proyecto es para pensar juntos en estos temas, porque creo que, aunque no es una utopía, un camino hacia mayor libertad económica, al final, cada vez va a ir generando más prosperidad para los más pobres de nosotros. O sea, volviendo a mis 14 años, esa señorita que vivía con 200 pesos o menos al mes y sobrevivía y tenía una vida bastante dolorosa, pues
cómo es posible que un país cambie su calidad institucional y las reglas del juego para lograr que todos participemos y generemos valor para los demás, para el bien común. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lograr el desarrollo económico de largo plazo y sostenible? Y nada, pues si se quedan aquí y me siguen acompañando en este espacio, tal vez vamos a ir aprendiendo bastante juntos sobre este tema. Entonces, por favor, si les gustó, si les interesa, comenten, suscríbanse para yo poder seguir generando este contenido. Y denle like y compártenselo, mándenselo a sus amigos, a gente que le puede interesar esto. Me encantaría escuchar más a fondo de lo que ustedes piensan, para que esto se vuelva una conversación. ¿Sale? Pues muchas gracias por escucharme.